Un cordial saludo para todos los devotos y consagrados del Apostolado de la Preciosa Sangre. Soy el Padre Alfredo Mosquera, director espiritual de todos ustedes. Gracias por este encuentro y vamos a hacer una reflexión que viene desde la sabiduría del Espíritu Santo. Por eso nos vamos a poner en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que envíe su Espíritu Santo para que nos llene con sus dones de sabiduría, de prudencia, de discernimiento, de obediencia, con todos sus frutos, con todas las virtudes, para que podamos comprender lo que el Señor quiere darnos a conocer por medio de estos mensajes que han sido dados a nuestro hermano Bernabé y que nosotros vamos a discernir para comprender bien y así tener esta disciplina espiritual en el apostolado. Muy bien. En términos generales, hermanos, hay algo que es importante que ustedes tengan en cuenta y es lo que se refiere a los mensajes. Los mensajes son dados con visiones y las visiones deben ser interpretadas. Esa es la sana doctrina de la Iglesia Católica. Es decir, recuerden, hermanos, que en la Iglesia Católica no existe lo que se llama la libre interpretación. La libre interpretación es específica y es lo que nos distingue a nosotros de nuestros hermanos esperados, los hermanos protestantes. Generalmente ellos tienen lo que se llama la libre escritura. Si ustedes han estado en la formación y han visto la historia de la iglesia en el retiro que se habló de las diferentes divisiones y cismas que hubo, uno de los postulados por los cuales surgió el protestantismo y se afianzó y que es algo propio de ellos específico, es lo que se llama libre interpretación. En la Iglesia Católica no existe esto. Nosotros tenemos un magisterio que cuida y protege la tradición y la sana interpretación. Por eso existen personas especializadas, biblistas, teólogos, que nos guían, nos orientan para que estos textos sagrados de la Escritura sean bien interpretados de acuerdo a la doctrina social de la Iglesia y el magisterio. Por eso la Iglesia es santa, la Iglesia es madre y maestra, es decir, la Iglesia cuida y la Iglesia enseña. Este es el contexto general muy importante para comprender quiénes somos nosotros y cómo es nuestra Iglesia Católica. Los mensajes que han sido dados a Bernabé durante todos estos años son mensajes que se inscriben en el contexto bíblico de un tipo de interpretación que se llama apocalíptico. Y esto hay que entenderlo muy bien. Es decir, en los mensajes apocalípticos existen lo que se llama las visiones, pero las visiones eh, encierran una enseñanza y eso es lo importante, que interpretemos la visión para ver qué nos dice ese mensaje con esa visión respecto al plan de salvación de Dios, porque todos los mensajes se refieren a esa economía de salvación, es decir, a cómo Dios sigue interviniendo en nuestra vida, en nuestra historia, en la historia de la iglesia, para recordarnos su plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo, que es nuestro Redentor. Esto es un contexto muy importante para tenerlo en cuenta, porque los mensajes, como les digo, no pueden ser interpretados libremente. Es decir, hay que tener en cuenta muchos contextos, muchos contenidos teológicos para que sea una interpretación muy sana. Y por eso se pide la guía de un sacerdote para que se pueda dar esa orientación. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, no caigamos como aquellos católicos que mezclan una cosa con la otra, es decir, que quieren seguir su libre interpretación y confunden a otros y terminamos causando división y un gran daño en la iglesia. Muy bien, estos mensajes son muy valiosos, pero tienen que ser interpretados correctamente, muy bien, a la luz de la escritura y a la luz de la doctrina de la iglesia católica. Y es esto lo que estamos organizando con la ayuda de muchos sacerdotes en varias regiones de que se dé esta sana doctrina. Porque el mensaje tiene que ser claro, este mensaje que el Señor está dando a través del instrumento que se llama Bernabé, es un mensaje importante para todos nosotros. Este mensaje que se refiere a un soldado sabio y obediente a tu jefe, nos habla de los dones y los frutos del Espíritu Santo. Mire, hermanos, cómo se utiliza la imagen del soldado sabio y obediente. ¿Quién es un soldado sabio y obediente? Es aquel que ha empezado a caminar una vida de disciplina, la disciplina espiritual.
Y aquí encontramos la acción del Espíritu Santo sobre el devoto y el consagrado. El soldado es una persona que vive una disciplina. Ustedes pueden ver realmente los que prestan el servicio militar están bajo una disciplina, están bajo la obediencia de sus respectivos superiores. Cuando hablamos de disciplina en la vida cristiana, en nuestra espiritualidad católica, hacemos referencia a lo que los llamados hacen una y otra vez. Siempre los llamados están hablando de una vida de perfección, de un camino de perfección, es decir, lo que se considera, lo que los grandes santos denominan la vida ascética, el ascetismo, que se refiere a una disciplina que implica la guarda de los sentidos, es decir, una disciplina exterior para poder que nuestra alma pueda contemplar al amado mediante un camino o un itinerario espiritual hacia el interior. Pero esa disciplina empieza en el exterior. ¿Cómo se manifiesta esta disciplina? Por medio de una vida ascética, la guarda de los sentidos, es decir, cómo nos disciplinamos nosotros. Nosotros recibimos la fortaleza del Espíritu Santo y la sabiduría y el discernimiento, y es por medio de la fortaleza que llega a nuestra voluntad, es la que permite que esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo nos permite tomar decisiones sabias, prudentes, que nos conduzcan a un camino de santidad. Es decir, que no nos dejemos guiar por nuestras cualidades humanas, por nuestra fragilidad o vulnerabilidad. El auxilio nos viene del Espíritu Santo. Entonces, como dice este mensaje, el Espíritu Santo nos regala sus dones y sus frutos y nos hacen ser personas sabias y obedientes. Una persona obediente es una persona fiel a su Maestro, a Cristo. La persona soberbia no obedece y por lo tanto no puede ser fiel a Cristo y no puede avanzar en la vida espiritual. El punto de partida del camino espiritual de la que nos habla todos los mensajes es la humildad. La humildad es el fundamento para avanzar en la vida espiritual. Muy bien, porque la humildad permite la obediencia y la obediencia permite la fidelidad. Y aquí nos habla también el mensaje de que debemos ser guiados por el don de la sabiduría. La sabiduría es un don del Espíritu Santo que debe ser pedido una y otra vez con perseverancia, es decir, orar a tiempo, a todo momento, orar al Espíritu Santo para que nos dé la perseverancia para poder recibir los dones de la sabiduría y de la obediencia. ¿Esto qué significa? Que un soldado obediente, sabio, con su disciplina espiritual, no se deja guiar por los modelos del mundo, no pone su vida en la capacidad humana o en sus cualidades humanas o en su inteligencia humana, que muchas veces nos conducen a caminos erróneos. Es decir, la humildad, la obediencia y la sabiduría es la que permite que salgamos del egocentrismo en el cual el mundo pues, nos está llamando, el mundo nos llama a ser personas egocéntricas, y la persona egocéntrica es una persona que no es humilde, es una persona soberbia, es una persona que no obedece. Entonces, estos llamados y estos mensajes siempre nos van a hablar de ser obedientes. La obediencia permite que el alma siga su camino espiritual hacia la interioridad y así pueda contemplar y consolar al agonizante. Muy bien, entonces ya hemos dicho tener cuidado con con estos mensajes, porque ellos encierran un tipo de reflexión que se llama apocalíptica, y la apocalíptica tiene unas visiones, pero detrás de esas visiones hay una enseñanza. No nos podemos quedar en la visión misma, porque allí podemos causar confusión. La visión se interpreta de acuerdo al magisterio de la iglesia para que la persona pueda recibir el mensaje. El mensaje es lo importante, no la visión en sí. La visión es simbólica, la visión es una imagen, pero detrás de esa imagen hay una verdad, hay un mensaje que es el que tenemos que aprender nosotros mismos. Muy bien.
Eh, en los mensajes se habla muchas veces de nuestro sello. ¿Cuál es nuestro sello? Es el de la preciosa sangre. Es el sello de la redención. Es el sello de la salvación por medio de la muerte de Jesucristo, de su pasión, de su muerte. Es que nosotros hemos sido sellados para ser salvados y ser redimidos. Pero ¿qué es lo que sucede? El mundo ha olvidado este sello. Es decir, el mundo olvida a Cristo. El mundo olvida su pasión, su muerte en cruz por nuestros pecados y olvida que la redención y la salvación viene por medio del agonizante, es decir, de Cristo, de su agonía en la cruz, de su muerte en cruz y de su pasión. Esto lo quiero olvidar, porque acuérdese que en los retiros hemos dicho y hemos encontrado en todos estos mensajes que hay católicos que quieren una espiritualidad cristiana sin la cruz. Es decir, quieren un Cristo no agonizante, un Cristo sin pasión y muerte, y esto no tiene nada que ver con la doctrina de la Iglesia Católica. Muy bien. Por eso los mensajes y el carisma que surge de la preciosa sangre es este, recordarle a la Iglesia Católica misma, a todos nosotros y al mundo, que nuestra redención, que nuestra salvación viene de la muerte y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de su sangre preciosa. Eh, Aquí hay que tener en cuenta también, hermanos, en los mensajes cuando se utilizan los números. Recuerden que los números en la escritura no son los mismos números nuestros, no son los números que nosotros usamos. Cuando estos mensajes fueron escritos, cuando la escritura se organizó, se escribió en hebreo, muchos textos, y en hebreo muchos números, los números se refieren a letras también, es decir, no son los mismos números nuestros, hay que interpretarlo muy bien y eso después se puede ir explicando. No piensen que cuando se habla de 66, se habla de 7 o se habla de 12, son los mismos números nuestros. Nosotros tiene una interpretación que la vamos a ir explicando poco a poco. Eh, por ejemplo, cuando se dice en el mensaje que se ve una gran multitud viniendo por 12 caminos diferentes, 12 significa, el número es usado en la Biblia 187 veces, 22 de ellos en el libro del Apocalipsis y el 12 indica la perfección eterna, es decir, los caminos y los medios de la perfección. ¿Y cuáles son esos caminos y esos medios de perfección eterna? Pues la iglesia nos los ofrece, los sacramentos son la vía de salvación que ofrece la iglesia, los sacramentales, la devoción, la oración, la reparación y en este caso este carisma dado a la iglesia de la preciosa sangre de Jesucristo, el Getsemaní, los llamados, es decir, la vida de oración, la vida de contemplación. Eh, También en el mensaje nos hablan de que algunas personas venían heridas, otras con las piernas rotas, con parte de sus cuerpos mutilados y otros venían muy cargados, es decir, muy agobiados. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a toda nuestra debilidad, vulnerabilidad y pecado que encierra nuestra condición humana. Entonces esta condición humana, esta inclinación al pecado, esta debilidad solamente puede ser redimida por la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la Eucaristía es la prenda de nuestra salvación y de nuestra redención. Por eso es que todos los mensajes hablan, son mensajes eucarísticos, porque invitan a la adoración de Cristo, de su preciosa sangre, y invitan al sacramento de la Eucaristía y a la adoración al Santísimo. Muy bien. El tiempo final, cuando se hablan en los mensajes, como en este caso, la hora del cumplimiento de las profecías de su era ha llegado, hay que tener en cuenta que se entiende por tiempo final. El tiempo final es el tiempo de la iglesia, es decir, la parucía, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo con toda su gloria final. Estamos viviendo el tiempo final, sí, porque es el tiempo de la iglesia. Y luego terminará el tiempo de la iglesia cuando venga Cristo en toda su gloria en el juicio final. Recuerde que nosotros católicos creemos en el juicio final. Al final de los tiempos el Señor vendrá con su gloria a juzgar a vivos y muertos.
Y en nosotros creemos que hay un juicio particular que es cuando morimos y habrá el juicio final que es al final de los tiempos. Esto se puede ir explicando posteriormente. Los mensajes nos dicen de que estemos preparados como los soldados, con los medios que ofrece la iglesia, es decir, cuáles son las armas que ofrece la iglesia en esta lucha espiritual en este tiempo final, cuáles son las armas que para esta confrontación espiritual, pues los sacramentos, los sacramentales, la intercesión de la Santísima Virgen María, la adoración, eh, la reparación, y aquí entra el carisma de la preciosa sangre de Jesucristo. Es importante, hermanos, tener en cuenta esto. Hay que recibir la Eucaristía. Para recibir todas las gracias y bendiciones y para poder cumplir con el sello, que es el sello de nuestra redención y salvación, ¿cuál es? ¿En dónde está Cristo presente? ¿En dónde está el agonizante presente? ¿Dónde está la preciosa sangre presente? En el sacramento de la Eucaristía. Por eso es que tenemos que ser personas eucarísticas. ¿Qué significa? Que debemos acercarnos al sacramento, recibir a Cristo en la Eucaristía y adorarlo y contemplarlo como sacramento eucarístico. Al recibir la Eucaristía, iniciamos ese camino de contemplación, ese camino de ese itinerario espiritual por medio de niveles para que nuestra alma pueda contemplar a su Redentor y a su Salvador. Entonces no podemos pasar por alto de que nuestra alma va a lograr la contemplación de su Salvador si nosotros no vivimos los sacramentos, porque ese es el tiempo de la iglesia y porque esos son los medios que nos da la iglesia para nuestra redención, para nuestra salvación. El sello se manifiesta en cumplir con todos los sacramentos en la iglesia. Es decir, cada uno tiene que organizar su vida para que pueda vivir cada uno todos los sacramentos. No lo podemos pasar, ningún sacramento puede ser pasado. Es decir, un devoto y un consagrado a la preciosa sangre tiene que ser una persona eucarística, por lo tanto debe acercarse y puede acercarse a la Eucaristía. Y si no se debe acercar a la Eucaristía, está el sacramento de la confesión y está la dirección espiritual para que sea orientado. Es decir, no convirtamos el carisma de la preciosa sangre en una simple devoción. Esto no es una devoción, este es un mensaje de salvación y redención que nos dice que este es el tiempo de la iglesia, el tiempo final, que todavía tenemos la oportunidad de vivir y de ser sellados con los sacramentos de la iglesia, especialmente con la Eucaristía y con los otros sacramentos. Muy bien. Estamos viviendo, dice el mensaje, el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo final. Y entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué es lo que dicen los mensajes? Estar como los soldados, sabios y obedientes, es decir, viviendo en oración, en contemplación, viviendo los llamados, los retiros, que todos se refieren a la adoración de la preciosa sangre, a la adoración de nuestro Señor Jesucristo, del agonizante. Pero tenemos que vivirlo también en los sacramentos y en la adoración eucarística. Eh, Muchas personas dicen de que a qué se refiere propagar la devoción. Propagar la devoción, hermanos, no lo confundamos, que es simplemente recibir los mensajes, copiarlos y enviarlos por las redes sociales. No. Más adelante se van a encontrar unos mensajes donde dice que hay todo un proceso de cómo se difunde la devoción. Y la devoción y difundir los mensajes no es el mensaje escrito. El mensaje es la persona. Los devotos y los consagrados, esos son los mensajes, los mensajeros. Entonces, ¿cómo se difunde esta adoración, este carisma de la preciosa sangre? Con el testimonio de los devotos y de los consagrados, siendo soldados, sabios, obedientes. Muy bien, siendo personas de oración y siendo devotos y consagrados que viven todos los sacramentos de la iglesia. Ese es el testimonio. Y así vendrán muchas personas. También nos dicen muchas veces los mensajes que muchos sentirán sequedad y decepción. Recuerden que el itinerario espiritual es un camino. Entonces en ese camino hay momentos de sequedad, de oscuridad, de decepción,
que forma parte de ese camino espiritual que el Señor nos permite para acercarnos mucho más a Él. Entonces vemos como en la vida de los grandes santos muchos pasaron por el camino de la oscuridad para poder seguir avanzando en su vida espiritual. Esto que parece una tragedia, nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras angustias, son situaciones que nos permiten acercarnos a los Señor, acercarnos al Señor. Recuerden a San Pablo que padecía eso que llamaba esa contradicción en él, ese aguijón, que no se sabía qué era, qué es, y que quería ser liberado. Nunca fue liberado, porque era precisamente esa dificultad, ese aguijón que él tenía, el que le permitía acercarse y permanecer fiel en la oración a Cristo. Y fue el que permitió su conversión y su santificación. Por eso es que los mensajes siempre hablan de fidelidad, de estar fieles hasta el final. ¿Cómo somos fieles? Somos fieles en la prueba, en la tribulación. Y en este tiempo final, que es el tiempo de la iglesia, ¿cómo somos fieles? Pues somos fieles cuando somos fieles a los sacramentos, los vivimos todos, cuando somos fieles a la oración, a la adoración, cuando somos fieles a los llamados, ¿qué son los llamados? Los llamados son oración, contemplación, reparación. Muy bien, los momentos de oscuridad, como le digo, no le tengan miedo. A la sequedad y a la oscuridad son parte del camino de la vida espiritual. Todos estos mensajes nos hablan de algo muy importante. Es un tiempo de preparación. ¿Para qué? Porque el Señor dice que está construyendo un nuevo sagrario de su amor en nuestras almas. Es decir, todo va por un camino. El sacramento de la Eucaristía lo vivimos. Hacemos la adoración al Santísimo. Hacemos nuestros llamados, nuestra consagración. Pero también el Señor nos está diciendo que cuando pase este tiempo que estamos de transición, que es el tiempo de la iglesia, en este tiempo de transición está preparando nuestro sagrario, nuestro corazón para convertirlo en un sagrario de la preciosa sangre. Y esto es muy importante, hermanos, porque es esta preparación en este tiempo es la oportunidad que tenemos de que nuestra alma vaya avanzando desde la Eucaristía que recibimos y la adoración al sacramento, permite ese itinerario, ese camino para que nuestra alma, por medio de los varios niveles, avance hasta contemplar al agonizante. Es decir, es un tiempo de preparación para encontrarnos con el Señor cara a cara. El sacramento de la Eucaristía y la adoración eucarística preparan el alma para contemplar al agonizante. Y como les digo, no se pueden saltar estos pasos. Usted no puede decir que tu alma va a contemplar al Señor si no cumple con cada uno de los sacramentos de la iglesia, porque los sacramentos son los medios de salvación, son los medios por los cuales nosotros nos preparamos para el encuentro del Señor. Por eso, hermanos, no tomen los mensajes ni tomen este apostolado como si fuera una devoción más. No, usted debe estar consciente de los llamados y de vivir lo que la Iglesia Católica dice que debe vivir, cómo debe vivir un católico en este tiempo de la Iglesia. ¿Cómo lo tiene que hacer? Siendo fiel a los sacramentos, acercarse a ellos, y cada uno tiene que organizar su vida. Por eso no se puede entender un devoto o un consagrado que no se acerque ni al sacramento de la confesión o que no reciba la Eucaristía, porque no tiene sentido. Es decir, no, su alma no va a avanzar a lo que todos los mensajes dicen, que es que el alma contempla al agonizante. El alma contemplará al agonizante si va por esos niveles de conversión, de santificación, mediante los sacramentos que ofrece la iglesia, mediante los llamados del apostolado, que son llamados a la santificación y a la reparación. Y toda la reparación que se habla, acuérdense que se habla es por los sacrilegios que se han hecho al sacramento de la Eucaristía. Es decir, un devoto y un consagrado a la preciosa sangre es una persona eucarística, porque aquí su alma va, ¿a quién va a contemplar su alma? A la preciosa sangre
¿Y qué es la preciosa sangre? El sacramento de la Eucaristía. Eh, También se habla aquí de un nuevo sagrario de amor dentro de sus almas. Yo los guardaré en sus almas, yo guardaré este cáliz dentro de sus corazones. Este es el sello eterno. Y esto es lo más importante que hay aquí. El sello eterno se refiere a lo que hemos hablado ahora, es decir, a la salvación y a la redención. ¿Y esto qué significa? Que estamos preparando nuestra alma con los retiros, con los llamados, con todas estas formas de consagración. Estamos llamando nuestra alma a que se vaya uniendo a la intimidad con el Señor en la contemplación. La reparación y la contemplación es lo que permite que nuestra alma se prepare para el encuentro final con el amado. Muy bien. Y es la forma en que se une consolación y adoración. El sello eterno, el alma contempla al amado al convertirse en su sagrario. Esa es la meta, hermanos. ¿Cuál es la meta? Todo tiene un camino espiritual. Y este camino espiritual es que nuestra alma se convierta en su sagrario. Muy bien. Cuando sientan aridez el océano de la sangre de Cristo, fluirá el sagrario de amor adentro de ustedes y lo renovará. La Eucaristía permite que se vaya construyendo el sagrario donde nuestra alma contempla al Señor agonizante. Muy bien, cómo vamos mirando todo, cómo todos estos mensajes y estas visiones se refieren a la sana doctrina de la Iglesia Católica en lo que es la Eucaristía, es decir, somos personas eucarísticas. Este es nuestro apostolado. Muy bien. Y en esta época de la Iglesia, el tiempo final, es el tiempo de la Iglesia, como lo repetimos, es la oportunidad que el Señor nos da para vivir el sacramento de la Eucaristía, para contemplarlo en la Eucaristía, para reconocer su presencia salvadora en la Eucaristía, para recibirlo en la Eucaristía, para adorarlo, para consolarlo en la Eucaristía. Muy bien, ahí está la preciosa sangre de Jesucristo. También los mensajes muchas veces nos dicen de los sufrimientos que debemos pasar para poder contemplar al Señor. Es decir, nuestra salvación y nuestra redención exige sufrimiento. ¿Sufrimiento por qué? Porque debemos desprendernos de muchas cosas que consideramos que nos dan felicidad, pero que son falsas. Son falsos refugios, falsas dependencias, situaciones de pecado, situaciones de maldad que nos anestesian para no sufrir, pero que son falsos medios. El sufrimiento es importante como el sufrimiento de Cristo en la cruz. Nosotros sufrimos ¿por qué? Porque queremos hacer el bien y muchas veces hacemos el mal por nuestro libre albedrío, por la maldad del mundo y por las acechanzas del enemigo. Entonces, ese es nuestro sufrimiento, que queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Muy bien. Eh, Muchas veces también se habla y se repite de que el alma es un santuario de la Santísima Trinidad. Por eso esto es de una sana doctrina. Mira esta parte que dice, hijos de la luz, piensen en lo que significa que en su alma existe un santuario de la Santísima Trinidad. Es decir, nuestra alma está habitada y pertenece al Señor, es decir, a Dios Padre Trinitario, tal como lo dice la Iglesia Católica en su sana doctrina, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, allí se está preparando un sagrario para que nuestra alma contemple a Dios, que sería la meta última, la contemplación de Dios Trinitario, sería el final de la felicidad eterna, de la vida eterna, cuando nuestra alma pueda contemplar al Señor. Pero esto lo lograrán hacer a través de todo este camino, de este itinerario, que es el itinerario de los que hablan todos los mensajes de Bernabé. ¿Muy bien? También el mensaje dice, los días venideros serán las horas de la oscuridad. Hay que tener en cuenta también esto. Los días venideros son la iglesia, el tiempo de la iglesia, desde Pentecostés hasta el día de hoy, hasta el final de los tiempos, cuando se termine el tiempo de la iglesia,
¿Cuándo terminará el tiempo de la iglesia? Cuando venga Jesucristo en sus últimos días. Todo ese es el tiempo final, el tiempo de preparación. ¿Son días de oscuridad? Claro que oscuridad hay. ¿Cuál es la oscuridad? La oscuridad que el mundo nos ofrece, la oscuridad del pecado, de la maldad, de la malicia, de la acechanza del enemigo, de nuestro libre albedrío. Todo esto es en la oscuridad. Lo que vemos hoy en el mundo de hoy, un mundo que se ha olvidado de Dios, un mundo que ya no ora, un mundo que ya no reconoce a Jesucristo como su Salvador y Redentor, es decir, un mundo que no reconoce el sello de su salvación, la adoración a Cristo, o no reconoce a Cristo como su Salvador y su Redentor. Un mundo de hoy que está, eh, que ha caído en el paganismo, un mundo de hoy que ha caído en el pecado, un mundo de hoy que ha caído en la arrogancia, en la soberbia, es decir, el mundo del pecado. Ese es el mundo de la oscuridad. Muy bien. Mis hijos, en los días de la venidera rebelión, ustedes experimentarán total abandono. Ustedes conocerán lo que significa ser abandonados. Estos días venideros son las horas de la oscuridad. Pues, hermanos, el abandono de que viene. Uno se siente abandonado cuando no siente la presencia del Señor. Y el Señor siempre está presente, pero el abandono viene de nosotros que tomamos la decisión de abandonarnos, es decir, de abandonar al Señor. Esto es un mensaje muy importante, es decir, cuando estamos en situaciones de pecado, cuando seguimos todos los criterios del mundo, nos abandonamos. No somos nosotros los que nos abandonamos y nos sentimos abandonados por el Señor, pero somos nosotros en nuestra libertad que hemos renunciado a estar en la presencia del Señor. El tiempo actual de la iglesia, lo estamos viendo hoy, todo lo que se refiere al pecado del mundo, la maldad, nuestros propios pecados, el tiempo de la persecución. La iglesia hoy sufre persecuciones de todo tipo, en forma sangrienta en algunos países, pero la forma más grave es todo lo que se está haciendo contra la iglesia. Todas estas ideologías, todos estos movimientos que surgen contra la iglesia, todas estas situaciones de ateísmo, eh, todas estas situaciones de consumismo, de egocentrismo, que quieren desconocer la presencia del Señor en nuestra vida, la incredulidad y el abandono de los templos. La incredulidad más fuerte es la de los propios católicos. Y los mensajes, acuérdense que los mensajes están dirigidos en primer lugar no a toda la gente católica, porque eh, está dirigido específicamente y de forma especial a los devotos y a los consagrados. Entonces, cuando se hablan allí, se habla, los mensajes van dirigidos principalmente a la incredulidad de muchos devotos y consagrados que viven esta espiritualidad, pero no creen. Entonces, no avanzan, siguen dando vueltas, pasan los años y siguen en la misma situación porque no le creen al Señor. Muy bien. Y aquí podemos encontrar también algo muy importante, el abandono de los templos. Y la pandemia, como lo hemos experimentado en este tiempo, la pandemia y esos confinamientos, pues los templos se cerraron, ¿cierto? Y no se pudo recibir a Jesús sacramentado, no se pudo ir a adorarlo, ¿cierto? Entonces esta fue una situación muy, muy grave, que para un católico verdadero y para un devoto verdadero y fiel y un consagrado fiel, fue un tiempo de mucho dolor. Ese dolor es muy importante. No poder recibir a Cristo en el sacramento de la Eucaristía, no poder ir a adorarlo, es el dolor profundo. Bien, que muchos sintieron. Muy bien, pero lo más paradójico es que uno se pregunta ahora, bueno, si ya los templos se abrieron, ¿por qué no hay adoradores? Con muchos sacerdotes hablamos de eso y se preocupan, ¿no? La gente ya no va, los templos ya se abrieron, la gente no va. No hay quien adore al Santísimo, entonces, ¿qué es esto? Y mucho más grave de los devotos y de los consagrados, no hay justificación para no ir al templo. No hay justificación para no ir a la Eucaristía y no hay justificación para ir a adorar al Santísimo. No hay ninguna justificación porque
el temor y el miedo no puede alejarnos del Señor, es contradictorio. Si nosotros estamos viviendo por Cristo y para Cristo, ¿de qué debemos tener temor? Tenemos la prudencia y todos los cuidados, sí, pero los lugares más seguros son los templos. O sea que no hay justificación para que una persona no vaya a la Eucaristía, no vaya a los Getsemaní en el templo y no haya adoración del Santísimo o no se acerque a los sacramentos. No hay ninguna justificación de este tipo. Todo lo que vemos virtual, ¿no? Todo lo virtual tiene un límite, es importante, es bueno, nos ayuda, pero la presencia de Cristo es una presencia real, es una persona, no es una virtualidad ni es una imagen. Entonces, mire lo que nos dicen los mensajes. Dice que habrá un tiempo en que no podremos comulgar, habrá un tiempo en que no nos podremos confesar, habrá un tiempo en que no podremos recibir un sacramento. Las persecuciones o muchas circunstancias, cuando se cierran los templos por persecución o por otras situaciones, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Dónde vendrá nuestro consuelo? No recibiremos consuelo en este tiempo de la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora que tenemos la oportunidad, debemos vivir fielmente los sacramentos de la iglesia, especialmente el sacramento de la Eucaristía, la adoración a la Eucaristía. Entonces debemos estar pendientes de esto, es decir, cómo vamos a alcanzar nuestra salvación y nuestra redención, es decir, cómo vamos a vivir el sello si no vivimos los sacramentos de la Eucaristía, es contradictorio. El sello está unido a los sacramentos de la iglesia, porque los sacramentos nos hablan de la salvación y la redención que viene de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. No se confunda, no crean que el sello es una cosa aparte de lo que es la vida sacramental de la iglesia. Muy bien. Por eso dice aquí en este mensaje, ustedes sentirán el vacío de mi amorosa presencia. Será una hora de sequedad y abandono. Solo la gracia del sello, la gracia santificante del amor sostendrá a aquellos que sobrevivirán. Solo quien persevere en vida de sacramentos, en vida de oración, en vida de contemplación, en vida de reparación, o sea, los que son fieles, obedientes, vivirán el sello. ¿Cuál es el sello? La salvación y redención que viene de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hijos, les he dicho esto antes, se lo recuerdo nuevamente. Hay de aquellos que ponen su confianza en los hombres porque serán decepcionados y abandonados. Esta es otra dificultad que encontramos en la iglesia en general, pero en nuestra congregación, en nuestro apostolado, ponemos nuestra confianza en hombres, en líderes y seguimos a personas, seguimos hombres en vez de seguir a Cristo. Y ese es un gran error, un gran error. Hay personas que le rinden culto a la personalidad y eso es contrario a los fundamentos de la iglesia. Nosotros seguimos a Cristo y los demás somos simplemente instrumentos. Los consagrados, los líderes, tienen una gran responsabilidad, pero no debemos darle culto a ninguna persona porque todos somos pecadores y a quien seguimos es el Señor. Es decir, refiriéndose al apostolado y al carisma, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas que siguen a falsos líderes. ¿Y quiénes son estos falsos líderes que causan división? Los que no son fieles al carisma de la preciosa sangre de Cristo. Muy bien. Entonces, eh, es lo que nos habla el mensaje de que muchos líderes confundirán al mundo, a los consagrados. No solamente se refiere a algunos ministros, sacerdotes, no. Se refiere a los mismos consagrados y los mismos devotos que se rebelan y causan división. Y eso es lo que estamos viviendo también nosotros. Por eso estamos purificando, organizando todo, para que todo se haga de acuerdo a la identidad y a la originalidad del carisma. Eh, también nos dice el Señor que hay falsas dependencias y falsos refugios. Cada uno lo sabe, ¿no? Cada uno, muchas personas buscan sus refugios y su dependencia y no quieren salir. Entonces, ¿cómo van a ser sellados? Es decir, ¿cómo van a vivir la salvación que se les está dando? ¿Cómo pueden ser devotos consagrados fieles si se rebelan
viviendo falsas dependencias y siguiendo falsos líderes. Miren, hermanos, que el poder, la vanagloria, eh, llega a muchos líderes consagrados y devotos, los corrompe. Y ellos tratan de imponer sus propios intereses, su ambición y su prepotencia sobre otras personas, ¿cierto? Son soberbios, caen en la desobediencia, no son humildes y causan divisiones dentro del apostolado. Esos son falsos líderes, los que usan el apostolado y lo manipulan a su antojo, mezclando muchas cosas. Miren, esto es muy delicado, hermanos, y ténganlo en cuenta. Un líder verdadero y fiel en la presencia de Cristo es fiel al carisma que se le fue dado. Cuando el Espíritu Santo dio un carisma por medio del instrumento Bernabé, eso es sagrado, porque se lo dio tal como el Espíritu Santo lo inspiró. Se llama un carisma, una identidad. Eso no puede ser desfigurado. Así se lo dio el Espíritu Santo y hay que conservarlo tal como fue dado. No se puede mezclar cosas, no se puede perder la identidad del carisma como lo fue dado el Espíritu Santo a Bernabé. Esto es grave. Estos falsos líderes que mezclan unas cosas, que inventan otras cosas, incluso terminan hasta fuera de la Iglesia Católica ellos mismos, cuando no reconocen la autoridad del Papa Francisco, ya lo hemos visto, son falsos líderes. ¿Por qué lo tienen que seguir usted? Si eso si usted se está formando para ser un buen apóstol, para ser un buen devoto y un buen consagrado, siguiendo todo el carisma tiene un orden, el carisma tiene una identidad, el carisma tiene una espiritualidad, siga siendo fiel, tal como se le fue dado por el Espíritu Santo. No se deje guiar por esos falsos líderes. ¿Cuáles son? Los que desean ser reconocidos en sus propios intereses o que son prepotentes, que no se dejan guiar, que no reconocen el error y que causan división. O los que mezclan cosas de un lado para otro lado, inventan libros, inventan devociones mezcladas con esto. Eso no tiene nada que ver, esos son falsos líderes a quienes no debemos seguir. El carisma es sagrado, fue dado por el Espíritu Santo y ninguno debe alterarlo o modificarlo a su antojo. Esos falsos líderes, los que se rebelan, desobedecen y manipulan a otros a la desobediencia. Entonces, mucho cuidado con esto. Quien persevera, quien es fiel, es realmente el que está siendo sellado, el que es obediente y el que no causa división. Muy bien. Por eso es que nos hablan de toda la riqueza que se le ha dado al apostolado de preciosa sangre, todos los llamados, eh, todo lo que se hace en la preciosa sangre es un camino de perfección, de conversión y de purificación. Por eso es que se habla de la rosa de la perfecta pureza. Cuando hemos eh, estudiado y cuando hemos meditado la perfecta pureza, nos relacionamos con las virtudes, con los dones y con los frutos del Espíritu Santo, que son medios para alcanzar la perfección. Por eso es la perfecta pureza. Muy bien, entonces, si ya tenemos los medios que nos ofrece la iglesia, que son los sacramentos, si ya tenemos los llamados que nos ofrece el apostolado para continuar ese camino de conversión, de santificación, ¿por qué tenemos que inventar otras cosas que no vienen de lo sagrado, sino que vienen de lo humano? Esto es muy importante, pensar y reflexionar sobre estas cosas. Aquí nos dicen que debemos perseverar en la oración y en la adoración y en los llamados, es decir, ser personas de oración, de, de consagración, vivir nuestra consagración, vivir los llamados, vivir con disciplina todo lo que a lo que hemos sido consagrados, en adoración, vivir todos los llamados, pero ser obedientes y ser fieles al carisma que se nos fue dado. Y los dones y los frutos del Espíritu Santo son los que permiten la santificación de la persona. Por eso la rosa de la perfecta pureza es muy importante. Estos retiros y estos llamados, vivirlos intensamente, consagrarlos. Bien. En general, lo que podemos decir es que todos estos mensajes, que son mensajes que nos conducen a nuestra salvación y nuestra redención, son mensajes dados por el Espíritu Santo, le inspiran al instrumento que es Bernabé, le fue dado este carisma para recordarle a la iglesia de
el sello que es la preciosa sangre de Jesucristo por la cual tiene nuestra salvación y nuestra redención, que estamos viviendo el tiempo de la iglesia, del tiempo final, que antes de que se acerque el juicio final, la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, tenemos este tiempo de preparación para vivir todos los sacramentos de la iglesia, para vivir en oración, para vivir en reparación, y así nuestra alma se va preparando en este itinerario para seguir avanzando al encuentro con el Señor. Muy bien. Bueno, los dejo aquí con esta meditación que ha sido fruto del Espíritu Santo. Yo soy simplemente un instrumento del Señor y los invito a que sigan siendo dóciles en la dirección espiritual, para que se dejen guiar por los sacerdotes, para que podamos seguir orientándolos en lo que se refiere al apostolado de la preciosa sangre de Jesucristo, al sentido teológico, doctrinal, correcto y sano de todos los mensajes de la preciosa sangre. El Señor los bendiga, el Dios Todopoderoso, por la intercesión de Santa María Virgen y de San José los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo.